Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo anduvieron? Buenas tardes. Hola. Bueno, antes que nada, anuncios parroquiales, ¿sí? Eh, Seguimos, entonces, sí, creo que ya les avisé, igual por las dudas, mejor reiterar. Vamos a seguir nosotros en formato virtual, anuncio número uno. Anuncio número dos, por el Telegram pasé un formulario, ¿sí? Para que completen aquellos que no puedan tener acceso a una licencia de Office 365, ¿sí? Así veo si lo puedo tramitar con la facultad para que le faciliten una licencia educativa. Así estamos todos iguales, ¿sí? Y podemos aprovechar al máximo todo. ¿Está bien? Así que fíjense en eso. Bueno, creo que esos son los únicos dos anuncios parroquiales que había. Bien, bueno, ¿alguna consulta de lo que venimos viendo hasta ahora? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Todo tranqui? ¿Todo bien? Sí, abran el micrófono y hablen nomás, ¿eh? Sí, Sofía. Sí, a mí, buenas tardes. A mí lo que no me había quedado muy claro de la clase pasada son las últimas, creo que eran dos columnas que hicimos. Esta es la de edad y esta cantidad disponible de edad. Sí, eso. Bueno, ahora lo repasamos igual, por las dudas, ¿sí? ¿Alguna otra cosa quedó dando vuelta ahí? ¿Bollando? Sí, yo tengo una pregunta. Por Fíjate. Telegram mandaste si teníamos Excel 365, algo así, no me acuerdo. Claro, si no lo tienen, ¿sí? Si no Sí, lo pero tienen, sí. no, yo tengo Excel, o sea, como el formato Excel, pero no sé cómo darme cuenta cuál tengo. Ah, ok, Está bien. fíjate. Vas a ir acá, archivo, cuenta, ¿sí? Y acá te tiene que decir cuál es el que tenés. Fíjate si te dice Microsoft 365, para empresa, para hogar, hogar estudiantes, educación, o por ahí te dice 2019, 2017, ¿sí? Ah, ok, Por ese si es lado. 2019 está bien. Sí, el 2019 creo que tiene todo. El Ah, 2019 ok, creo perfecto, que, esa es mi duda. Ok, sí, sí, gracias. creo que tiene todo lo mismo el 2019. Tengo No, una consulta. dale, Iván. Disculpame. Sí, Cuando puedas, ¿me puedes volver a pasar el link de Telegram? sí, Dale, sí, sí. buenísimo, Ahí ya, buenísimo. ya lo paso. Dale, estaría bueno, gracias. Ah, igual creo que está en el campus, creo que está. Pero igual lo Listo, pasamos ahora así, lo busco por ahí. así hacemos más rápido. Ahí está. Ahí está. Así más rápido. Bien. Sí, igual, Kate, cuando veamos si alguna cosa que hagamos y ves que no la tenés, avísame, ¿sí? Así nos sacamos las dudas. Pero creo que el 2019 llega a tener todo lo que usamos, ¿sí? Bueno, la clase pasada, ¿sí? Vimos un poco más este objeto, ¿sí? Llamado tablas dentro del Excel, que es uno de los componentes principales para la manipulación de datos, dado que en la mayoría de los casos, cuando trabajamos con datos, estos van a venir de forma tabular, ¿sí? Entonces, los convertíamos en un formato tabla para tener un montón de ventajas, a diferencia de tenerlos así sueltos, ¿está bien? Como es el caso de acá, ¿sí? Vamos con este caso, ¿ven? Estos son datos sueltos, entonces si yo quiero hacer operaciones sobre estos datos, tengo que siempre estar trabajando usando referencias, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero sacar la sumatoria de esta columna que es value, bueno, tengo que agarrar la suma desde O2 hasta O11.985, ¿sí? O sea que tengo que poner esto, por ejemplo. O2 hasta O11.985, ¿sí? Eh, Primero, ¿qué contratiempo tenemos acá? No es claro, ¿sí? Yo acá figura que estoy sumando una columna
¿Está bien? Que si yo esta formulita la tengo en otra hoja, no sabría que estoy sumando. ¿Sí? Eso por un lado. Y por el otro, si yo voy agregando nuevas filas, ¿sí?, a mis datos, en la medida que vaya agregando filas, tengo que ir a la fórmula e ir actualizando el rango, lo cual es completamente impráctico. ¿Sí? Si ya con el tema del nombre no los convencí, con el tema este de que si agrego fila tengo que modificar las fórmulas que trabajan con ese rango, ahí tengo que haberos convencido a que es completamente impráctico. ¿Sí? Entonces es por eso que aparece este nuevo objeto que son las tablas, ¿sí? Donde vemos cada columna de tabla, ¿sí?, como si fuese una celda o un atributo de un registro, ¿sí?, un registro, una ficha. Y cada fila es justamente un registro o ficha. ¿Sí? Entonces, no solamente podemos tener datos dentro de nuestra tabla, sino que también podemos hacer fórmulas, ¿sí?, que obviamente pueden o no utilizar datos de la tabla. ¿Sí? Por ejemplo, esta que ya la tenían prearmada, ¿sí?, donde se generaba una fórmula determinada, la fuimos desglosando, ¿sí?, para ver bien qué era lo que hacía cada una de estas cosas. ¿Sí? Cada una de estas cosas son funciones que fuimos componiendo. ¿Sí? Entonces teníamos lo que era la función texto, ¿sí?, que la función texto lo que hacía era, tomaba un valor numérico y me lo devolvía en formato texto, ¿sí?, como un texto. Entonces yo le ponía acá, no sé, esto debe ser en el futuro, ¿sí?, le ponía un numerito, le pongo el formato con el que quiero que me devuelva y me devuelve el texto, ¿sí?, en este caso correspondiente al año de ese número. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplito más con texto. Si yo, por ejemplo, pongo texto, ¿sí?, paso un valor y acá le pongo un formato, por ejemplo, vamos a escribir, no, vamos a hacer eso, 0.000, ¿sí? Le puse un formato determinado y lo que me devuelve acá no es un número, ¿sí?, sino que es un texto a partir de un número con un formato determinado. ¿Sí? Acá le puedo poner, por ejemplo, no le gusta, a ver, y no me acuerdo cómo era, para ponerle doble comillitas, no. Bueno, no me acuerdo cómo era para ponerle doble comillas, para que lo tome como texto. ¿Sí? ¿Ven? O sea, de acuerdo al formato que estamos poniendo, es como nos debe un texto. ¿Está bien? Pero siempre tenga presente que esto que estoy viendo acá es texto. Entonces, si es texto, yo tranquilamente le puedo concatenar otra cosa, ¿sí?, que sea un texto. No, acá no era, perdón. Mira acá. Ahí. Porque me gusta. Bueno, habrá que usar la función concatenar. Uy. Esta función es igual, después la vamos a ver bien en detalle. ¿Sí? Entonces, lo que estoy haciendo yo acá con la función concate es concatenar dos textos. ¿Sí? O sea, los pego, los uno. ¿Está bien? Bueno, esto igual lo vamos a sacar. Esto lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Con más detalle. Lo importante acá es que entendamos que la función texto agarra un valor y nos devuelve un texto con el formato que le damos. Y
la función valor hace exactamente lo contrario, ¿sí? Yo le paso algo que es texto y me devuelve el valor numérico correspondiente. ¿Bien? Entonces, eso es lo que está haciendo acá, ¿sí? En la segunda, en esta nueva columna que hicimos. En esta columna, lo que determinamos fue la cantidad de días desde el nacimiento hasta hoy, ¿sí? Entonces, dentro de una fila, ¿sí? O un registro, yo me puedo referenciar, ¿sí? A un atributo en particular o a una celda de ese registro utilizando el nombre que le di a esa celda en el encabezado. Entonces acá tenemos fecha de nacimiento. Al principio es medio confuso acordarse, ¿sí? De que va corchete, arroba corchete, 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 ¿sí? Pero después van a ver que no hace falta acordarse todo eso, ¿sí? Que va a quedar bastante automático, ¿sí? Entonces, eso fue lo que hice acá. La función hoy, recuerden que nos da la fecha de hoy y este es la fecha de nacimiento, ¿sí? Ahora bien, tengan presente siempre que hablamos de fechas, para el Excel las fechas, ¿sí? Es hoy. Es un número, ¿sí? Y es un número que expresa la cantidad de días desde el año, perdón, desde el día 1 de enero de 1900. A partir de ahí empieza a contar los días. Entonces la parte entera de esto de acá es la cantidad de días desde esa fecha, ¿sí? Desde el 1 de enero de 1900. Bueno, esa sé que tiene algún formato. Borrar todos los formatos. Vamos a darle formato de fecha. ¿Sí? A partir de esa fecha empieza a contar días. Entonces, hasta el día de hoy transcurrieron 44.426 días. ¿Sí? Y la fecha de nacimiento también es un número. Entonces, si yo resto, ¿sí? Este número con este número, tengo la cantidad de días transcurridos desde la fecha de nacimiento hasta el día de hoy, que eso es lo que está en esta columna, ¿sí? La cantidad de días transcurridos desde el nacimiento hasta la fecha actual, ¿sí? Y en esta otra columna, ¿sí? Lo que hacemos es, tomo lo que hay en cantidad de días, ¿sí? En esta celda, le aplico la función texto, ¿sí? Y esto me va a devolver un texto, ¿sí? Representando los años solamente. O sea que esto lo va a interpretar como fecha, pero solamente me voy a quedar con los últimos 2 dígitos del año. ¿Bien? O sea que esto nos serviría para personas mayores de 100 años. ¿Sí? Entonces, tengo el año. Luego, con valor, lo que hago es convertirlo al número. ¿Sí? Cuando yo edito fórmulas, como en este caso, a veces se me complica tratar de seguirlas, ¿sí? Entonces, yo lo que puedo hacer es selecciono un pedacito, ¿sí? Una porción de la fórmula, selecciono una porción que es evaluable, o sea, que yo puedo saber qué valor tiene, ¿sí? Entonces, acá yo estoy viendo que vale 18.865. Pero no solamente eso, si yo aprieto la tecla F9, me reemplaza lo que había por ese valor, ¿sí? Acá no le den Enter, porque si le dan Enter, va a quedar, ¿sí? En mi fórmula el 18.865. ¿Está bien? Estamos evaluando para ver cómo quedaría. Lo mismo si yo selecciono la función texto, ¿sí? La selecciono. Es una porción que es valuable, o sea que puedo calcular su valor, entonces aprieto F9 de vuelta, ¿sí? Y me queda 51. Y ven que ahí me los deja como comilla. Perdón. ¿Sí? Lo mismo si agarro valor.
me deja ahí el número 51. ¿Sí? Entonces, puedo ir, como quien dice, analizando cómo se va evaluando la fórmula que hice. ¿Sí? De vuelta, no aprieten Enter porque si aprietan Enter, ¿sí? Les queda el 51, ¿ven? Se perdió la fórmula. Apreté Control Z para deshacer. ¿Sí? Pero bueno, el F9 es un botón práctico en estos casos, en el cual ustedes pueden ir evaluando porciones, ¿sí? De fórmulas que están editando. ¿Bien? ¿Quedó un poco más claro? ¿Sí? Sí, no sé por qué no me da error, pero o sea, debe ser un error de tipeo mío. ¿Qué te dice? Error, valor, nombre. Me sale como un recuadro, la celda en rojo. La celda en rojo. Porque si la escribís mal, te sale nombre. Pero para que salga en rojo, le agarro acá y tiene que salir. Ah, no, ni O me sea, deja. como que los bordes de la celda en rojo. Como si estuviera algo mal, no sé. Es raro. Formato no tocaste nada de formato, ¿no? No, ¿Y el número te lo calcula no? no, tampoco, no me lo toma. Hagamos una cosa. Copio. Y ahí te paso por el chat la fórmula A ver, ahí lo de, pruebo. de la columna J y de la columna I. A ver si por ese lado camina. ¿Sí? No. Qué raro. Bueno, si no, después mándamelo. Pasame el archivito después. Bueno, dale, te lo paso. Pasar acá por el chat, lo podés pasar. Y así lo vemos. Porque también es útil que compartamos errores, ¿sí? Por una cuestión de ir aprendiendo en base a los errores que vamos encontrando y ver cómo solucionarlos. ¿También? O sea, si tienen errores, no se queden con el error, ¿sí? Sino busquémosle la vuelta para solucionarlo. ¿Bien? Aprovechemos ahora que estamos todos juntos. ¿Sí? Tengo una Bien. pregunta aparte de eso. Sí, decime, Sofi. ¿Por qué, por qué faltó? O sea, nosotros en el Excel anterior, o sea, como el archivo anterior, habíamos hecho eso de igual hoy, ese que está acá abajo, Sí. y tiró tipo la fecha de hoy. ¿Por qué tiró Ah, ese acá, número? acá porque yo le cambié el formato. Ah, ok. ¿Sí? Le Ah, ok, puse el ok. formato número o general como para que vean que es un número en realidad. Ah, ¿Eh? perfecto. Es un tema de formato. ¿Sí? O sea, Excel a las fechas las interpreta como números. ¿Eh? Sí, Lucas, ¿se ibas a preguntar algo? Sí, a mí también, a mí sale numeral valor en las dos, en edad y en edad 2. Y Mm, las fórmulas, creo, las chequeé varias veces y creo que están igual. Cuando lo editas, se te pinta fecha de nacimiento. Eh, no, pero tengo como... no, en cantidad de días sí me da el número. Está bien, El que no en me da esta. es en edad y en edad 2 los dos. Profe, algo que me pasó a mí con eso es que Sí. aparece AA y si lo tenés, aparece II y si lo tenés en español tenés que poner AA. Ah, A tenés mí me razón. cambió eso. Sí. Gracias. Me había re olvidado de Ah, eso. Acá, sí, ahí medio. en el Gracias, no sé quién fue. formato. Sí. Sí, sí, sí. Hay un tema, vieron que siempre les digo, el tema de los formatos regionales son un dolor de cabeza. Bueno, acá tenemos una prueba fehaciente. ¿Sí? Y acá ustedes tienen que poner algunos, no todos. Si yo pongo a mí no me anda. ¿Sí? Le tengo que poner II. ¿Está bien? Sí, son esas cosas de configuraciones regionales que no sé por qué le obligan a usar el A, porque esto sería como caracteres estándares. Pero bueno,
Gracias, buena recordatorio. Sí, vamos a poner acá. Sí. No. En formatos de fecha puede llegar a pasar que hay que usar a o a para el año en vez de y. ¿Eh? Así ya nos queda el machete para acordarse si pasa. ¿Ahí con eso quedó, Lucas? Sí. Sí, ahí quedó bien. Ah, joya. Gracias. Sí, esto me había pasado. Ya, me había olvidado de ese detalle. Bien, bueno. Vamos a empezar a trabajar un poquito más ahora en esta tabla, porque ya que lo tenemos acá en formato tabla, ¿sí? La idea es aprovechar. ¿Sí? Bueno. Vieron que cuando lo pasamos a formato tabla, nos aparecieron en cada columna un botoncito con una flechita hacia abajo. ¿Sí? Esa flechita hacia abajo es la que corresponde a los filtros. ¿Sí? Entonces yo puedo filtrar los datos que se están visualizando según el campo que yo quiera, el criterio que yo quiera. ¿Sí? Va a detectar si es un número, si es una fecha o si es un texto. ¿Sí? Dependiendo del tipo de dato que haya ahí adentro, es las opciones de filtro distintas que voy a tener. Por ejemplo, para edades, ¿sí? Quiero filtrar, me quiero quedar con todas las edades mayores a 50. Entonces abrimos acá y van a ver que aparecen acá filtros de números. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, estoy en una que es texto, va a aparecer filtros de texto. Y si estoy en una que es fecha, filtros de fecha. ¿Sí? Y fíjense que cada una tenía opciones distintas. ¿Está bien? Además, nos aparece acá todos los valores distintos que hay. ¿Sí? En el caso de número casi nunca usamos eso. Ahora, en el caso de localidad, por ahí sí, porque no son tantas. Entonces yo quiero solo una o dos localidades, ¿sí? Buenos Aires y La Plata. Deselecciono todo y selecciono la que quiero solamente. Acepto. ¿Sí? Y me quedaron solamente los registros correspondientes a Buenos Aires y La Plata, que son los que seleccioné. ¿Sí? Bueno, dos cositas. Acá, ven en localidad, cambió el icono. ¿Sí? Antes era un triangulito hacia abajo, ahora el triangulito está hacia abajo y aparece al costado como una especie de embudo. ¿Sí? Hay que usar mucho la imaginación, ya sé. ¿Sí? Es un filtro. ¿Sí? O sea, quiere decir que esta tabla está siendo filtrado por esa columna. Es una forma de saber por cuáles columnas está filtrado rápido. Otra forma, fíjense en los números de filas. Acá salta de la 3 a la 6 a la 12. ¿Sí? O sea, acá hay números que no están. Esas son las filas ocultas porque no correspondían al filtro que yo apliqué. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a borrar el filtro y aparecen todos. ¿Sí? Presten atención a un detalle ahora. Voy a hacer lo mismo, ¿sí? Pero miren este dato de acá, el M7. ¿Sí? Entonces voy a filtrar, no quiero todos, quiero Buenos Aires y La Plata. Desapareció. ¿Sí? No lo veo. ¿Está bien? Entonces, una cosa que tenemos que tener en cuenta cuando filtramos tablas, de distintas maneras filtramos, ahora vamos a ver las otras formas que hay, no es que esconde el registro, ¿sí? Sino que esconde toda la fila. O sea, que se va más allá de la tabla. ¿Sí? Esconde toda la fila. ¿Está bien? Entonces, cuando trabajemos con tablas y esas tablas voy a estar filtrándolas,
¿Saben? Porque la mecánica del trabajo que estoy haciendo lo requiere. No coloquen texto o otra tabla al costado, ¿sí? Porque van a estar ocultando datos que por ahí no quieren estar ocultando, ¿sí? Entonces hay que tener ese cuidado especial cuando aplican filtros, porque el filtro esconde toda la fila, ¿sí? No solamente las celdas de la tabla. ¿Está bien? Es un detalle a tener en cuenta que puede pasar. Supongamos ahora que quiero filtrar algo más. Quiero filtrar por localidad, ¿sí? Y los que usaron el servicio de ADSL. ¿Está bien? Entonces voy a servicios, son poquitos. Me quedo solamente con el de ADSL. ¿Sí? Ahí filtré por ADSL, ¿ven? Me quedo solamente eso. Y ahora puedo ir y filtrar por otro si quiero, por localidad. Y quiero solamente los que son de La Plata. ¿Sí? Entonces acá yo obtuve los clientes que tienen el servicio de ADSL de La Plata. Nada más. ¿Sí? Y fíjense lo que yo les decía recién. Lo que estaba acá al costado, ¿sí? Lo tengo oculto. No lo veo. Y esto que tengo acá, bueno, si quiero lo puedo copiar. ¿Está bien? Selecciono todo lo que estoy viendo porque me interesa extraer esa información. Control C. ¿Sí? Y van a ver que aparece un montón de rayitas intermedias. Esas rayitas intermedias aparecen porque no son filas contiguas. ¿Sí? Entonces, solamente copia aquellas que yo estoy visualizando. Y luego puedo ir y pegarlas, por ejemplo, en otra hoja. ¿Sí? Y me extraje, ¿está bien? De acá, copié los datos que yo había filtrado. ¿Está bien? Esto se suele hacer mucho. Filtro, filtro, hasta que yo obtengo lo que quiero. Cuando obtengo lo que quiero, lo copio. Me lo pego a otro lugar para trabajar tranquilo con esos datos. ¿Sí? Lo que hice fue Control C para seleccionarlo, para copiarlo, y Control V corta para pegarlo. Si yo aprieto Control V corta, me lo pega así directamente. Si yo voy con el botón derecho, tenemos varias opciones de pegado. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué son cada una de ellas. Fíjense, por ejemplo, cantidad de días y edad, ¿ven? Se pegaron como números. Uy, acá se me va a haber seleccionado. Copiamos, pegamos, ¿sí? Pegar común, pega valores, ¿sí? En el caso de que yo haya seleccionado, me deja solamente los valores. Pega las fórmulas, ¿sí? Entonces pegamos valores solamente. Fíjense que se copió todo, pero no copió, perdón, no pegó el formato. ¿Sí? O sea, pegó solamente los valores. ¿Está bien? Y acá, bueno, tendré que dar el formato y todo lo que yo quiera, ¿sí? De vuelta. Gabriel, te hago una Sí, pregunta. dale, decime. Vos con control T armás la tabla. ¿Ves Sí, alguna función o alguna tecla que puedas deshacer la tabla? sí, ahora la vemos. Para que borramos los filtros. Acá, tabla. Vamos a hacer con esta chiquita que copiamos recién. Vamos a agarrar esta. Control T. Hago esta tabla. ¿Sí? Y acá, en la solapa que aparece por ser tabla, hay un botoncito acá en herramientas que se llama convertir en rango. ¿Sí? Que lo que hace es el paso inverso. ¿Está bien? Lo convirtió en un rango ahora, ya no es más tabla. Estoy parado acá, no parece tabla. Pero bueno, le quedó el formato. ¿Está bien? Pero ya dejó de ser una tabla. Pasó a ser un rango común y corriente. Y si le quiero borrar el formato, lo selecciono y acá en edición
en borrar, elijo borrar formatos. Y llegué como estaba antes. ¿Sí? Perfecto, gracias. Nada. Bien, entonces, con Y, esto... Gabriel, Sí, sí, perdón, Mari. Sí, ¿te puedo hacer una pregunta? sí, Yo sí, obvio. ya pude esto copiar y pegar, probar con eso, pero cuando voy a esta hoja principal de datos, no sé por Ujú. qué sigo teniendo como viste que habías mostrado estas rayitas verdes, Apretá escape. ah, Apretá listo. escape o hace clic en algún otro lugar. Ahí está, listo, perdón, ¿Sí? gracias. Eso queda porque queda marcado lo que copiaste, por si querés pegarlo en varios lados. ¿Sí? Claro, claro, Por ejemplo, listo. selecciono esto, copio, ¿eh? Entonces lo pego, lo pego, lo pego, ¿sí? Todo lo que quiera, hasta que apretó tecla escape. Listo, Apretás sí, escape y ahí quedó. perfecto. Vamos a borrar todo esto, si no va a ser que nos agarró el ataque de copiados. Ahí está. ¿Sí? Bien. Entonces, el tema de filtrado, vamos con eso. Acá tenemos, ¿sí? Como vimos recién, puedo seleccionar algunos o puedo seleccionar con algún criterio, ¿sí? Y estos criterios van a depender del tipo de dato que Excel encuentre dentro de la columna. ¿Sí? En el caso de números, bueno, ver que sea igual, no igual, mayor que. Si nosotros queríamos que sea mayor que 50. Aceptar. ¿Sí? Entonces, otra vez acá aparece el iconito que estamos filtrando por esta columna y solamente vemos aquellos que son mayores de 50. ¿Sí? Y de la misma manera, bueno, puedo ir aplicando otros filtros, por ejemplo. ¿Sí? Me quiero quedar solamente con Fs y tengo todo lo que son de sexo femenino mayores a 50. Bien. Y como les decía entonces, vamos a poner todo de vuelta. Acá, localidad, ¿sí? Que ya es el filtro por texto. ¿Ven? Aparecen también filtros automáticos, así decirlo, filtros más rápido de usar, para ver si es igual a, no es igual, comienzan con tales palabras, terminan con tal. ¿Sí? Vamos a hacer una prueba con eso. Borramos acá, nombre, igual, filtro texto, comienza por Aviga, aceptar. Y ahí me quedé con todos los registros cuyo nombre comienza con Aviga. En este caso, bueno, Abigail. ¿Sí? Borramos el filtro. Filtro texto. Contiene. On. Bueno. Ay, perdón. Acá tenemos, ¿ven? De vuelta. Yo filtré que contengan las letras on. Bueno, justamente están en el medio que son todos los on. También no busqué que termine con tal palabra. Entonces, bueno, de esa manera yo puedo armarme, ¿sí? Filtrar todo lo que quiera. Esas opciones de filtrado, además de estar por acá, ¿sí? También las tenemos acá, en datos, filtro. ¿Sí? Entonces, para acá, ¿ven? Este es el botoncito que habilita y deshabilita. Ahora vamos a ver este que es avanzada, para qué sirve. Pero antes vamos a hacer un saltito y analizar una que tienen todos, que es el filtro personalizado. ¿Sí? El filtro personalizado, voy a poder hacer cualquiera de estas, ¿sí? Pero además, bueno, ¿ven? Tengo un par más, como para ir configurando. ¿Sí? El pasito lo mismo. Entonces la edad quiero que sea mayor que 50 y la edad quiero que sea menor que 60. Aceptar. ¿Sí? Me quedé con lo que están entre 51 y 59. Borramos filtro. Ahí. ¿Sí? Bueno, una cosita. Yo acá, por ejemplo, vamos a filtrar fibra
F, edad mayor que 50. Ahí está, acepta. Sí, me quedé con los femeninos que tienen exceso de fibra, que tienen más de 50. Si yo quiero deshacer esto, es un garrón tener que entrar acá, borrar el filtro, acá, borrar el filtro, acá, borrar el filtro. ¿Sí? Y acá tenemos poquitas columnas. Podemos tener tablas que tengan, no sé, 50 columnas. ¿Sí? Entonces, en vez de tener que ir buscando una por una y borrando su filtro, acá en datos, ordenar y filtrar, tenemos la opción de borrar. ¿Sí? Y este borra todos los filtros aplicados en la tabla o el rango en el que esté trabajando. ¿Sí? De esa manera borré todos los filtros. ¿Está bien? Bueno, en este caso, sí, vamos a hacerlo con otro, me parece. Sí. Vamos a usar esta tabla que tiene un poco más de datos. Borro esto. ¿Sí? Convierto esto como tabla. Esta la voy a poner, voy a correr el lugar, ahí está. Y vamos a llamarla inventario. ¿Sí? Fíjense que es, no sé, no es inventario, sino serían pedidos. ¿Sí? Son pedidos de una bicicletería que vende bicicletas, vende accesorios y no me acuerdo qué más vendía. ¿Sí? Entonces, habría que buscar una forma más práctica de filtrar para ver si tengo alguna orden pendiente de tal cosa. O imagínense si quieren que la lista de precios. ¿Sí? Entonces, bueno, quiero buscar una bicicleta que sea rodado 52. Roja. ¿Sí? Entonces tengo que venir acá, destildar, roja, aceptar, tamaño, destildar, 52, aceptar. ¿Sí? Y acá me aparecen todas las órdenes que hay, roja, rodado 52. ¿Sí? Bueno, otra manera que es un poco más flexible y más cómoda es utilizar lo que se conocen como filtros avanzados. ¿Sí? Los filtros avanzados me permiten a mí filtrar a partir de un criterio de filtrado que yo defino aparte. Entonces, vamos a crear un par de filas arriba. ¿Sí? ¿Vimos el insertar filas o insertar columnas? Parece que no, ¿no? Si yo quiero insertar un grupo de filas, ¿sí? Me puedo seleccionar la fila, botón derecho, insertar. ¿Está bien? Si yo quiero insertar varias, selecciono la cantidad de filas que quiero insertar, por ejemplo 5, botón derecho, insertar, e insertar esas 5. Ahora yo no usé el mouse recién. Lo que usé recién fue control y la tecla más, control y tecla menos. ¿Sí? La tecla más agrega filas, columnas o celdas. Y este elimina. ¿Está bien? ¿Y por qué le pongo que agrega filas, columnas o celdas? Bueno, filas ya lo vimos. Yo pinto, se ahora hace control menos. Control menos, borré esas filas. ¿Sí? Y con las columnas pasa lo mismo. Me paro una columna, selecciono 2 columnas, control más y agrega 2 columnas. ¿Sí? Control menos, borro esas 2 columnas. Y también funciona con celdas. Vamos a hacerlo acá. Yo, por ejemplo, pinto, ¿sí?, estas celdas. Hago control más o botón derecho insertar.
¿sí? Y me pregunta qué quiero hacer. Claro, si yo quiero insertar estas 9 celdas, bueno, ¿qué hago con las que hay ahora? ¿Las corro hacia abajo o las corro hacia la derecha? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la dejo hacia abajo. ¿No? Entonces se insertó esa cantidad de celdas y desplazó todo hacia abajo. O si yo hacía desplazar hacia la derecha, ¿sí? ¿Ven? Empujó todo hacia la derecha para insertar esa cantidad de filas. De vuelta, control más o bien botón derecho, insertar. ¿Sí? Son las dos formas que tenemos de agregar filas, columnas o rango de celdas. Recuerden siempre que una celda también es un rango. ¿Sí? Para una celda, ¿sí? Puedo también insertar de una celda. ¿Está? Siempre tengan presente eso, que una celda es un rango. Todo lo que vamos para rangos se aplica para celdas. Entonces, volviendo al tema del filtrado. El filtro avanzado, como yo les dije, se definía aparte un criterio por el cual quiero filtrar. ¿Sí? Por ejemplo, como hacemos recién, bueno, quiero por color y por rodado. ¿Sí? Ahora, cuando apliquemos el filtro avanzado, cuando definamos acá el criterio, el nombre, ¿sí?, que yo voy a poner acá, tiene que ser exactamente el mismo. Entonces, para evitar problemas, copiamos, pegamos, copio, pego. ¿Sí? Porque tiene que llamarse igual para poder realizar el filtro. Si no, no funciona. ¿Está? Entonces, en este caso, bueno, size y color más o menos es fácil. ¿Sí? Pero no sé, acá tenemos standard cost, por ahí me como la D o una E. ¿Sí? Entonces hay que tener esos cuidados. Entonces, para evitar problemas, copiamos y pegamos, ¿sí?, los encabezados. ¿Está bien? Y abajo ponemos los datos que nosotros queremos. ¿Sí? Por ejemplo, dijimos, quiero una bicicleta que sea roja, ¿sí?, rodado 52. ¿Está bien? Bueno, una vez que defino el filtro, o sea, el criterio, ¿sí?, esto que ponemos acá es el criterio de filtro. ¿Sí? Este es el criterio de filtro. Vuelvo a la tabla. Hago clic acá en avanzadas. ¿Sí? Fíjense que ya me selecciona el rango correspondiente a la tabla en la que estoy. Hago eso, dejo el rango o bien puedo poner el nombre. ¿Sí? Habíamos puesto pedidos, si mal no recuerdo. Y en rango de criterios selecciono, ¿sí?, el criterio que creamos. ¿Sí? Entonces acá ahora hago aceptar. Y me filtró cualquier cosa. Borramos el filtro. Avanzada. Aceptar. Ahí está. No sé por qué no me dejó poner el nombre. Bueno. Sí, fíjense que ahí Perdón, estamos. Sí, decime. ¿puedo volver a hacer eso? Sí, ya lo iba a hacer de vuelta. ¿Sí? Entonces, cuando queremos filtrar, ¿sí?, y no queremos ir con los botoncitos, ¿sí?, con estos botoncitos, puedo utilizar esto que es filtros avanzados, donde yo armo, ¿sí?, un conjunto de celdas donde defino el criterio por el cual voy a filtrar. Entonces pongo la o las columnas por las cuales yo quiero filtrar, ¿sí?, y luego el valor que quiero que tengan. Entonces acá te quiero color que sea rojo, tamaño 52. Me quedo en la tabla, voy acá, datos, filtro avanzadas, ¿sí?,
el rango de la tabla, que siempre me lo va a seleccionar en forma automática, y acá el rango, ¿sí? Donde tengo el criterio que cree. O sea, esto de acá. ¿Sí? Una vez que hago eso, le doy a aceptar, ¿sí? Y quedó filtrado de acuerdo a este criterio. Entonces, de esta manera yo puedo un poco más cómodo, como quien dice, eh, armar ese filtro. ¿Sí? Después, más adelante, casi una de las últimas clases, vamos a poner un botón acá. ¿Sí? Entonces, yo pongo acá, hago clic en el botón de acá y se filtra. Cosa de no tener que usar el mouse. Entonces, borro el filtro y quiero agregar otra más. Por ejemplo, el estado. ¿Sí? Y quiero que el estado sea NSW. ¿Está bien? Entonces, de vuelta. Filtro avanzado. Afuera de la tabla, adentro de la tabla. Filtro avanzado. Me selecciono la tabla. Pero ojo acá porque me quedó de E a F. ¿Sí? Entonces tengo que modificar mi rango de criterio. Aceptar. ¿Sí? Roja 52 en estado de NSW. Y acá tengo todo el listadito. ¿Sí? Fíjense que en realidad se ha avanzado, pero es un poco más cómodo que tener que ir buscando uno por uno. ¿Sí? Entonces, lo que estamos haciendo acá es, de esta forma, vamos a tratar de no tachar todo, ¿sí? Es como que estoy haciendo un gran I. Color sea rojo, ¿sí? Y el tamaño 52 y el estado NSW. ¿Sí? Eso sería como yo lo vería esto en forma lógica. ¿De acuerdo? Bueno, una de las cosas que tenemos acá de ventaja es que si yo arranco de acá hacia abajo, ¿sí? Acá, bueno. Acá quedaron, estos serían O. No me acuerdo cuál es la tecla para centrar. ¿Sí? Entonces, yo puedo poner por O. A ver, me explico. Entonces yo quiero acá. Color igual. Red y size igual 52 y state igual NSW. ¿Sí? Bueno, ven que acá no me entra. Entonces vamos a tocarlo un cachito. Con control 1 voy al formato de celda. ¿Sí? Es lo mismo que ir por acá. Sigamos el mismo camino. ¿Sí? Control 1. Entonces, yo acá tengo más texto, ¿sí? Del que puede entrar. Y no me lo está mostrando. Entonces tengo dos opciones. Selecciono todo, combino y centro, o quiero que esto pise lo que está al costado. Entonces, esto está en alineación. ¿Sí? Pues porque acá hay algo. A ver, borrar todo. No, no hay nada ahí. Control 1. Reducir hasta ajustar, no. Ajustar texto, no, porque este hace otra cosa. Bueno, no sé por qué no está desbordando. Vamos a comer y centro. ¿Sí? Bien, bueno.
Esto es lo que estoy haciendo. Me quedo ahí arriba, me pongo abajo. Ahí está. Esto es lo que estoy haciendo. ¿Sí? Que sea color rojo y también tanto y tanto. Si yo agrego más filas acá abajo, equivaldría a un O. ¿Sí? Entonces, esperen, vamos a borrar los datos y quiero que sea roja 52 de tal lado o que sea negra 38 bit. ¿Sí? Entonces, me paro en la tabla, avanzadas. Fíjense que me selecciona la tabla, pero tengo que actualizar el rango del criterio. Y ahora quiero todo eso. ¿Está bien? Entonces le doy a aceptar y van a ver que tengo negro o rojo, ¿sí? Pero el negro es con 38 y estado bit. ¿Sí? Entonces, me quedan los registros negro 38 bit o rojo 52 NSW. ¿Sí? No Entonces, sé por qué, Sí, perdón, a mí no me deja el filtro avanzado. ujú. O sea, no lo encuentro. Me deja personalizado nomás. Eso ¿en qué Excel tenés? Tengo el online, capaz es por eso, pero no sé si es por eso. Puede ser. A ver. Para que ahí me fijo. Me voy a tenerlo abierto. Aquí lo que tiene abierto. Sofi, por si te sirve, supongo que estarás en Mac. Quizás viste en toda la parte de arriba, donde tenés inicio, insertar, dibujar, está la parte de datos, que ahí hay una opción que dice avanzadas. Yo cuando lo encontré en esa parte. Dentro de la versión online. No, lo mío es la ¿En aplicación. datos? Claro, Claro, acá ves. Acá también está, ¿ves? Está datos. no lo había visto. Bueno, está justo en datos. Claro, hay una parte donde dice avanzadas. A mí me lo toma por ese lado. Claro, pero a mí busqué ahí Claro, que pues está el está en simbolito de online. filtro, pero no parece Ah, claro. Acá en datos. Está filtrar. No está. No, parecería que no está. En la parte de la versión online. Igual si la facultad no nos da las licencias, lo voy a tener que bajar Sí, en sí. algún momento. Y si no, claro. Aparte hay que aprovechar. Cada versión online solamente dice filtrar. Claro, solo deja el normal y el personalizado. Sí. Es Gabriel, raro. para las... Disculpa. Sí, sí. Que yo como Sofi tengo el online y para esto las licencias. ¿Hablamos con la facultad o...? No, llenen este formulario que yo me encargo de con la facultad. Ah, ok, perfecto. Por eso Gracias. les pasé, para que no vuelvan locos a la facultad, entonces pasé ese formulario, entonces yo les paso a la facultad el listado de todos. Y ellos se encargan. ¿Sí? Dale, buenísimo, Para gracias. cosa de monopolizar y que no sea tanto lío. Porque están, con el tema de las clases online, están a mil todos los recursos. ¿Sí? Bueno, esperemos para la semana que viene tenerlos. ¿Sí? Entonces, la idea del filtro avanzado es que, es que nosotros podemos tener condiciones más complejas. ¿Sí? Yo puedo crear, por ejemplo, que sea roja o negra, ¿sí? 52 y que no me importe el estado. ¿Está bien? Entonces quiero que sea roja 52, pero de usado. Si es blanca, si es negra 52, no me importa. ¿Sí? Entonces, ahí me quedo. Bueno, un detalle. Cuando trabajan con filtro avanzado, no apliquen filtro sobre filtro. Vieron recién que tardó un ratito. ¿Sí? Sino que primero borren el filtro y vuelvan a aplicarlo. ¿Sí? Es mucho más rápido que aplicar un filtro en la tabla que ya tenía un filtro aplicado.
Siempre estamos hablando de filtros avanzados. ¿Sí? Entonces tengo negras 52 de Queensland o de New South, pero las rojas, si me fijo, van a ser todas de New South. ¿Sí? Y así, bueno, puedo ir agregando más columnas si necesito, o más apertura, por así decirlo, de opciones disponibles. ¿Sí? Pero generalmente más de esto no, ¿sí? No se suele hacer. Asumo para ir 4 columnas, ¿sí? Pero en filas, 2, 3 filas. ¿Sí? No, no mucho más que eso. ¿Ok? ¿Queda más o menos claro el tema del filtro avanzado? ¿Sí? Gabriel, si yo Sí, sí, ven ahí. aparte quiero, o sea, yo quiero filtrar la tabla, pero igualmente quiero que me aparezca la tabla completa. Yo tendría que copiar primero la tabla en otra hoja o al lado para ahí poder filtrarla y que me queden como las dos tablas, ¿no? No sé si entiende mi pregunta. No, no llego a entender. O sea, O vos sea, querés filtrar. yo quiero filtrar una tabla, Sí. que me quede la tabla filtrada y al mismo tiempo quiero tener la tabla completa con todos los datos. No, tendrías que duplicar. Claro, tendría que copiar la Ajá. tabla en A otra otra hoja hoja. Ujú. y en esa tabla filtrarla. Claro, sí, sí. Igual después vamos a ver herramientas donde por ahí nos sirvan más. ¿Sí? Más adelante. Que es de extraer información. Que por ahí también puede ser útil. ¿Sí? Bueno. De filtro, ¿sí? Mucho más no vamos a tener. ¿Sí? Dijimos los filtros comunes que están acá. ¿Está bien? Filtro personalizado, que en definitiva filtro personalizado rara vez los usamos. Generalmente con los que ya nos proponen nos alcanza. Y el filtro avanzado, donde yo armo un criterio aparte para aplicar el filtro que necesito. ¿Sí? Bueno, la otra cosa, ¿sí? Así como que van casi de la mano con el manejo de tablas, son los que estamos acá haciendo nuestro botoncito, es lo que se conoce como formato condicional. Que en realidad es a las celdas darle un formato determinado correspondiente o según el valor que contengan adentro. ¿Sí? Por ejemplo, a ver. em, acá no le dimos el formato correcto. Yo le dije que voy a convertirlo en tabla y darle formato y no lo hicimos. Bueno, el costo puede pasar. Lo dejamos así. Y bien. Entonces, por ejemplo, valores. ¿Sí? Bueno, quiero identificar rápidamente, sin aplicar formato, donde tengo valores mayores a 5000. ¿Sí? Entonces, selecciono la columna. Recuerden que con control y las flechitas me voy de una punta a la otra. ¿Sí? Uy, me fui demasiado. Entonces, control, el shift para seleccionar flechita. Selecciono todo eso. Y a todo esto le quiero dar un formato condicional. Entonces lo tenemos acá. En la parte de inicio, sección de estilos, formato condicional. ¿Sí? Abrimos. Y yo quiero resaltar reglas. ¿Sí? Cuando sea mayor que. ¿Vale? Es parecido a lo que vimos recién. ¿Sí? A filtrado, nada más que aplicado a formatos. Entonces quiero que sea mayor que 5000. Si es mayor que 5000, fíjense que en la medida que yo voy acá eligiendo, me va mostrando ya. Relleno rojo claro con texto rojo oscuro. ¿Sí? Tengo distintas opciones. Y si ninguna de ellas me gusta,
¿sí? Formato personalizado. Entonces quiero que el relleno sea en amarillo furioso. Ahí está. ¿Sí? Entonces, me quedó pintado aquellos que cumplen ese determinado criterio. ¿Sí? Bueno, ¿qué más tenemos en formato condicional? Las clásicas, ¿sí? Si no podemos ir a más reglas, en donde se nos abre un abanico de opciones ahora, ¿sí? Según el valor, ¿está bien? O sea, según el valor, pero esto sería a tipo rangos. Entonces, vamos a agregarlo acá, en estándar cost. Entonces, nueva regla, ¿sí? Según el valor que tenga, ¿sí? Una escala de colores, por ejemplo, donde para el valor más bajo o porcentual, ¿sí? O sea, puedo ir seteándolo. ¿Está bien? ¿Qué color quiero que arranque? ¿Sí? Y a qué color quiero que termine. Máximo valor más alto, por ejemplo. Uy, qué feo que me quedó. ¿Ven? Bueno, ahí lo fue pintando. Si azul no era el más lindo de todos. Vamos a poner otro color más. Bueno, primero, ya que estamos. ¿Sí? Me quedó fea esta regla. No me gusta. Entonces, no voy a agregar otra regla porque si no estaría agregando reglas. Y en una celda puedo tener varias reglas a la vez. ¿Sí? Entonces lo que vamos a ir es formato condicional, administrar reglas. Y acá nos van a aparecer todas las reglas que fuimos creando y que están siendo en uso. Por ejemplo, acá tenemos esta fea que hicimos recién. Que no me gustan los colores. Bueno, la elimino y la creo de vuelta o la edito. ¿Sí? Entonces acá cambiamos el color. Vamos a poner como algo parecido como estaba. Naranjita. ¿Sí? Y tenemos que dejar en amarillito. Escala de 2 colores. Aceptar. Aplicar. ¿Sí? Aceptar. ¿Está bien? Entonces, vemos que los que tienen el color más fuerte es el color, son los que tienen menor valor. Y en la medida que va aumentando, ¿sí? Es más clarito. Ahora, hay algo que no me salté recién. La parte de ordenar. Bueno, nos va a servir ahora. Y seguimos, o sea, hacemos un asterisco de formato condicional, vemos el ordenar en 2 minutos y volvemos a formato condicional. El ordenar es bastante fácil. ¿Sí? En el ordenar, ¿está bien? Voy a ir a datos y son estos 3 botoncitos que tenemos. ¿Sí? Estos dos son los rápidos, donde yo aprieto, parado en una columna, ¿no? Forma ascendente. ¿Sí? Y me ordeno mi tabla según una columna que yo estaba parado en formato ascendente. ¿Sí? Fíjense entonces, vamos a ir así, rapidito. Van a ver que el color, como lo formamos nosotros, va a acompañar. ¿Ven? Se va aclarando, se va aclarando. Uy, me fui. ¿Está bien? Respeta el formato que le dimos nosotros, formato condicional. Si lo quiero ordenar, por ejemplo, por fecha, me paro en fecha, ¿sí? Y ahí queda ordenado por fecha. Si lo quiero en sentido inverso, es el de abajo. ¿Sí? Y el tema se nos va a dar cuando yo necesite ordenar por 2 criterios. ¿Sí? Porque este siempre me ordena por un criterio. Por ejemplo, ordeno por estado, ¿ven? Y me desordenó. Entonces, si yo quiero ordenar por estado y dentro del estado que me quede ordenado por ciudad, fíjense que las ciudades están desordenadas para este mismo estado. ¿Sí? Si yo vengo acá y pongo ordenar,
se ordena por ciudad. ¿Sí? Pero me va a mezclar los estados. ¿Saben? ¿Ven? Entonces me quedo un estado y todas sus ciudades. Porque ahí tenemos que hacer doble ordenamiento. ¿Sí? Ordenar primero por estado y luego por ciudad. ¿Sí? O sea, igualdad de estado, sigo por ciudad. Entonces ahí tenemos que ir al botoncito este más gordito, que es el ordenar. Que ahí aparece un asistente. ¿Sí? Y nos va a permitir tener distintos niveles de ordenamiento. Yo quiero ordenar, dijimos, por estado, ¿sí? En formato ascendente, y luego, se agrego un nivel más, luego ordenarlo por ciudad, también ascendente. Vamos a aceptar, ¿sí? Y ahí nos quedó ordenado alfabéticamente por estado, y cuando tengo igual estado, la ciudad quedan ordenadas alfabéticamente. ¿Sí? Fíjense que estamos con la G, pero seguimos siempre en NewsOut. Y las ciudades nos quedaron ordenadas. Y cuando termina con NewsOut, Queensland, ¿sí? Y las ciudades de Queensland quedaron ordenadas también alfabéticamente. ¿Sí? Y así nosotros, bueno, también podemos ordenar por más niveles, ¿sí? Si llega a ser el caso. ¿Sí? No necesariamente van a ser 2 niveles. Puedo tener un tercer nivel, ¿sí? Puedo yo acá cambiarlo de lugar, más abajo, y luego por ciudad, no sé, lo ordenamos por valor. ¿Sí? Fíjense que acá me dice menor a mayor, acá de A a Z, porque detecta el tipo de valor que hay en esas celdas. Arriba había texto, en valor hay números, entonces nos da otra opción. ¿Sí? Y ahí quedó ordenado. ¿Sí? Por estado, por ciudad y por valor. ¿Sí? Entonces podemos ordenar como nos interese. ¿Sí? No tiene mucho más la parte de ordenamiento. ¿Sí? ¿Quedó más o menos entendible? Creo que sí, bueno, comparado con lo anterior creo que es más fácil. Gabriel, si quiero que quede exactamente igual, desordenadamente, digamos, como estaba antes de ordenar, le saco los 3 ordenamientos y queda igual que como No, estaba. no podés. Ah, una vez que lo Control, ordené, no lo puedo desordenar. control Z, sí. Ok, listo. No hay no hay una opción de desordenar. Joya. Sí, no te queda otra que volver para atrás con control Z nada más. Y Gabriel, te hago una consulta que no me quedó claro. ¿Tenés Sí, que Nadia. seleccionar toda la tabla o solamente Pararte. seleccionar columnas? Estás que- parado en la tabla. Ok, Con estar en la tabla, el botón ordenar, ¿sí? Ya funciona. ¿Ok? perfecto. Si Y vos querés, después, sí. no, sí, termina. Si vos querés una columna en particular, ¿sí? Te paras en la columna que querés y ahí estos botoncitos. Pero si necesitas por varios niveles, con que estés en la tabla alcanza. Perfecto. Lo que también te quería preguntar, que viene antes, es, viste que en Standard Codes te habían quedado como los números con distintos colores. Sí. Me perdí ahí, que era en realidad formato condicional. Ujú. Y acá. Inicio ahora o a retomar igual. Acá. Formato condicional. ¿Sí? Es este de acá. Ah, ¿Sí? Fíjate que yo acá le puse el colorcito del degradé. ¿Sí? Ve que el rango está pintado porque pinté el rango este. Previamente seleccioné el rango y dije tal color. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo algo parecido, pero con no sé, con la fecha. Selecciono la fecha. ¿Sí? Formato condicional. Nueva regla. ¿Sí?
Y vamos a ponerle un celestito con grisecito. Aceptar. ¿Sí? Ahí, como no lo tenemos ordenado por fecha, ¿sí? Los colores aparecen todo mezclado. Si yo me paro acá en fecha y voy y lo ordeno, ¿sí? Arranco en modo oscuro y va a ir en degradé hasta casi blanco. Ahí estoy subiendo, no se llega a notar que vaya haciéndose más celestito. Ahí se nota. ¿Sí? Bueno, en formato condicional tenemos un montón de opciones para hacer, ¿sí? Inclusive en el mismo rango. Fíjense que en este rango nosotros pusimos que nos marque, creo que eran aquellos mayores a 5000. A ver, en inicio, formato condicional, administrar reglas. Sí, que el valor de la celda sea mayor a 5000. ¿Está bien? Bueno. Si yo quiero, por ejemplo, que me pinte aquellos que están entre 4000 y 5000 también. Del mismo rango. Entonces puedo duplicar la regla o selecciono todo y una nueva regla. ¿Sí? Y la editamos. Entonces sí que mayores que sean mayor a 5000, no. Menor o igual a 5000. ¿Sí? No, yo no quiero, yo quiero que esté entre. Entonces, a ver, acá. Primeros, no. Según sus valores, no es este. Por encima del promedio. ¿Sí? ¿Cómo puede ser que no esté? Ah, acá, el primero era, el entre. Entre 4000 y 5000 y le ponemos un bordecito. Aplicar. Y no hay ninguno entre. Parece que no hay ninguno entre 4000 y 5000. Ah, sí, ahí hay. ¿Sí? Y bueno, y así puedo ir. Uy, cambié de hoja. Así puedo ir aplicando los formatos condicionales que yo requiera, ¿sí? Para poder identificar más rápido. Bueno, después jueguen con los formatos condicionales. ¿Está bien? Esto que estuvimos usando. No, este no. Vamos a usar uno más. ¿En dónde lo puedo usar? A ver. Estoy buscando, vamos a hacer una. Vamos a inventar una celda cualquiera. Cualquiera. ¿Sí? Tanto como para que tengan un valor. Y esta va a ser igual a esto por esto. ¿Sí? Bueno, uno de los formatos también que podemos utilizar, seleccionamos, formato condicional, es estas barritas. ¿Sí? Barra de estado. Esto ya lo hicimos recién. Barra de estado de datos. Entonces, por ejemplo, azucitos. ¿Sí? Entonces, como que me llena, busca el máximo, el mínimo, ¿sí? De ese rango, y en base a eso hace una distribución para que me queden pintados esos cuadraditos. ¿Sí? Si yo esto lo ordeno en forma ascendente, no, descendente vamos a hacerlo. ¿Ven? El más alto me queda todo lleno y en la medida que va bajando el valor, la barrita cada vez tiene menos. ¿Sí? Y si lo ordeno al revés, estas no tienen porque es muy chiquito este valor comparado con lo
que es el máximo, ¿sí? No llega ni siquiera, y ahí empieza a aparecer la poquito. ¿Sí? Vamos a dejarlo así que se vea bien. ¿Está bien? Bueno, como les decía, después jueguen, ¿sí? Con distintos formatos que hay, porque inclusive pueden poner iconitos, ¿sí? Dependiendo del valor. Por ejemplo, agarramos esta que es la cantidad pedida, conjunto de iconos, ¿sí? Y le ponemos una flechita. Entonces lo que va a hacer es poner, ¿sí? Flechita, depende de la cantidad de ítem que haya. Y vamos a ver cómo quedó esa regla. Esta regla, conjunto de iconos, editar reglas. ¿Sí? Bueno, pone verde, no sé dónde salieron estos valores. ¿Sí? Tenía que aparecer verde, pues si esos valores salieron de algo, vamos a poner acá. Así está. ¿Ven? Entonces lo que piden mucho, lo que piden más o menos, ¿sí? Y lo que piden luego menos, está hacia abajo. ¿Sí? También son indicadores que podemos armar fáciles como para visualizar. Entonces editamos regla, ¿sí? Fíjense que acá tenemos qué iconos quiero usar. Muchos no tenemos, pero bueno, ¿sí? Generalmente son indicadores. Si el valor es mayor al 67%, o sea que acá estoy dividiendo en 3 tramos, ¿sí? Los valores, pero tipo porcentual, no tipo número, por ejemplo. Yo quiero que me lo ponga verde si me piden más de 10. Si me piden más de 10, ¿sí? Me ponga verde. Cuando sea menor que 10, venga acá me pone menor que 10 y este, y 4, me ponga el amarillo, ¿sí? Y caso contrario me pondrá rojo. Vamos a aplicar, ¿sí? Ya tenemos más verde. Entonces yo definí un criterio como para ver, no sé, cuál voy a despachar primero, por decir algo. ¿Sí? Parecen tonteras, pero son bastante útiles, ¿sí? Como para armar indicadores, ¿sí? Más que nada este, así el de iconos y el de este para ver, ¿sí? Datos que se escapan rápido. Entonces, como les decía, jueguen después un poquito con el resto de los demás formatos condicionales, más o menos son lo mismo que vimos recién. ¿Sí? Bueno, una cosita más, como para ir ya redondeando, ¿sí? Lo de hoy. Yo les dije el tema de las tablas, que era importante, porque le poníamos un nombre, ¿sí? Y luego nos podíamos referenciar a esa tabla a partir del nombre. Así como dentro de la tabla, ¿sí? Yo me puedo referenciar a las columnas utilizando, ¿ven?, los nombres de las columnas para armar las fórmulas. Bueno, de esa manera yo también puedo hacer fórmulas por fuera de mi tabla, haciendo referencia, ¿sí? A la tabla. Por ejemplo, si quiero saber la cantidad de registros, ¿sí? ¿Sí? La cantidad de registros que tengo en mi tabla, la cantidad de registros que son, la cantidad de filas que hay. Entonces yo voy a poner acá igual, filas de pedidos. ¿Ven que cuando puse el pedidos completo, ¿sí?, ya me lo seleccionó? Ahora yo hice trampa, porque yo no escribí toda la palabra pedidos. Yo escribí pedi, ¿sí?, y ya me aparece acá abajo. Como es la única opción disponible que tengo, y está ya en azul, si aprieto la tecla Tab, lo autocompleta. ¿Sí? En cambio, acá ven que tengo varios. ¿Sí? Como tengo varios, pedidos el segundo. Entonces, o hago doble clic,
¿sí? O mientras estoy escribiendo, aprieto la tecla hacia abajo o hacia arriba y selecciono el que yo quiero. Pero no le doy Enter, ¿sí? Sino la tecla Tab, el tabulador, para que autocomplete. Cierro y ahí tenemos la cantidad de registros. ¿Sí? Esto es igual a fórmula. ¿Sí? Ahí tengo la cantidad de registros. Si quiero saber la cantidad de columnas, bueno, va a ser una fórmula bastante parecida. ¿Sí? Columnas de pedi2. ¿Bien? Cierro, Enter. Son 17 columnas. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hacer unas cositas más y ya vamos a empezar a trabajar más en el tema de las fórmulas. ¿Sí? La clase que viene le vamos a empezar a dar más importancia a las fórmulas. ¿Sí? Bueno. Promedio. Vamos a sacar un promedio de value. ¿Sí? O sea, yo quiero un promedio, pero un promedio de esta columna. ¿Sí? Fíjense que cuando yo estoy en la columna me cambia el puntero del mouse y puedo seleccionarla. Entonces yo quiero el promedio de eso. Bueno, la función promedio, no recuerdo si la vimos, pero es bastante fácil. Se llama promedio. Y ahora tengo que pasar el promedio de qué. Quiero de valores. Bueno, ¿y valores dónde está? Está en pedidos. Entonces, de pedidos, ¿sí? Abro corchetes, ¿sí? O sea, pedidos, corchetes, y fíjense que me aparecen las distintas columnas de mi tabla. Y busco, pues me pasé la que yo quiero. Cuando la encuentro, la tecla Tab, cierro corchete, cierro paréntesis y Enter. ¿Sí? Fíjense cómo quedó nuestra fórmula. Promedio, pedidos, corchete, value. Es mucho más entendible esto que haber hecho promedio o 10 o 1, 1, 9, 9, 4. Si no me hice mal la cuentita. ¿Está bien? Gabriel, te hago una Sí, pregunta. dale, No Sofi. entiendo de dónde salió el pedidos. Pedidos es la tabla. Es el nombre que yo acá le di a la tabla. Ah, claro, pues yo creo que no puedo. Porque cuando No, pongo en pedidos, online creo que no te no. deja. Ah, con razón. Ok. Sí, creo que en online no te puede dejar poner nombre de tabla. A ver, esperamos, habrá que pruebo. Un copio acá en online. Esto estaba a inicio. Vos te parás en cualquier lugar de la tabla y te aparece Sí, nombre de tabla. sí, te aparece la opción diseño de tabla. Dar formato como tabla. Estoy en online, ¿sí? Ahí le di formato como tabla. Diseño. Sí, aparece para cambiar nombre, ¿eh? En online. Es exactamente igual. Te parás sobre la tabla y te aparece la opción diseño de tabla. Y acá te aparece un recuadro blanco que dice tabla 1. ¿Sí? O sea, no dice, no está exactamente Sí, igual. creo que pude. Lo que no se puede hacer es cambiar el nombre de la celda. Sí. Sí, el nombre sí puedes cambiar.
No sé por qué no me había dejado, pero después me fijo. Dale. Igual Cualquier cosa, lo que hiciste acá pude, así que genial, bien. gracias. Dale, cualquier cosa igual preguntar. El grupo de Telegram está para que pregunten cosas cuando se traben, ¿sí? Así que aprovechen. Entonces, lo que yo les decía, ya que tenemos los colorcitos esto, ¿ven? Miren esto y miren esto, ¿sí? O sea, la parte de arriba me queda clarísimo que estoy sacando el promedio de los valores en la tabla promedio, en la tabla pedido. La de abajo, vaya a saber qué estoy haciendo. ¿Promedio de qué? ¿Sí? Acá más o menos me doy cuenta porque estoy en la misma hoja. Si yo estoy armando un dashboard, generalmente eso lo voy a tener en otra hoja aparte. No sé ni idea de lo que puedo estar haciendo ahí. ¿Sí? Y eso no es todo. Parezco vendedor de colectivo. Eh, si yo me voy acá, ¿sí? Al final de mi tabla, porque voy a agregar un nuevo registro. Fíjense que cuando empecé a escribir, me lo pintó como un nuevo registro. ¿Sí? Y acá en value, fíjense el detalle acá arriba de los nombres de las columnas. ¿Ven? Se fueron las letras. Y me quedaron los nombres de columnas. Sí, acá en value le pongo 50.000. ¿Sí? Voy de arriba. Estoy agarrando esta. Vamos a poner un número más grande. Ahí está. Ah, bueno. Ahora se avivó y me lo agregó solo. Acá en el rango de abajo. No solía hacerlo eso. Que en el rango de abajo aumente. Me comentó, ¿no? Me puso 94. Que antes estaban 93, ¿no? Si borré. Sí. Bueno, antes no lo hacía eso. De agregar, de actualizarme el rango. ¿Sí? Igual yo no me confiaría. ¿Está bien? De que venga acá, pasó de 91 a 94, lo borré y pasó todavía a 93. Bien, yo no me confiaría con eso. ¿Está bien? O sea, siempre debemos manejar de esta manera. Como decía, por nuestra salud mental y de aquella persona que luego en el futuro venga a ver cuál es, a qué se refiere la fórmula que estoy haciendo. Acá es un promedio bastante simple, pero si la fórmula empieza a ser muy larga, ¿sí? Y tengo todo rangos, es inelegible. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un par de formulitas. Ya estamos. El mínimo, ¿sí? Siempre de value, va a ser el mínimo. No vamos a hacer de value, vamos a hacer el mínimo, la fecha de orden más vieja. ¿Sí? Entonces, de pedidos, abro corchete, order. Ven que puedo también empezar a escribirlo para filtrar. Entonces me van a quedar dos. Tab, corchete, paréntesis, tanto. ¿Sí? Pero acá me copió el valor, no el formato. ¿Sí? Entonces, bueno, como yo sé que ahí eso corresponde a una fecha, le damos el formato de fecha. Y así como tengo el mínimo, también tengo el máximo. Y una última función. ¿Sí? Acá estamos viendo que tenemos el costo, ¿sí? El costo de la unidad, y acá tenemos cuántos se pidieron. ¿Sí? Y este valor que está acá no es esto por esto. ¿Sí? Este valor, supongamos que ya tiene los impuestos incluidos. ¿Sí?
Fíjense, si yo hago más 23.749 por 22, ¿sí? 522 contra 729. Nada que ver. Entonces quiero saber el subtotal general de mi tabla. O sea, esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, más esto por esto. ¿Sí? ¿Se entiende dónde vamos, no? Entonces tengo dos opciones. La primera, que es la más laboriosa, es, vengo acá, creo una columna, esta columna será esto por esto, ¿sí? Bueno, me copio el formato. Y esto lo llevo hacia abajo o hago doble clic. Y luego hago una suma de esta columna. ¿Está bien? Bueno, pues tuve que agregar una columna. Otra forma que tenemos, hay una función, ¿sí?, que se llama suma producto. Que justamente lo que hace es hacer multiplicaciones y sumarizar. Entonces yo acá le digo, bueno, quiero que agarres este de acá, fíjense que ahí hice trampa, ¿eh? Hice clic en la columna, entonces ya me puso acá pedidos standard cost, ¿sí? Por un lado. Y a esos datos quiero que los multiplique sumándolos con esta de acá. Presten atención que el puntero del mouse cambia, ¿eh? Es una flechita negra hacia abajo, ¿sí? No es ni esta, ni... Bueno, uy, sí se lió. Ahí. ¿Sí? Y así puedo tener varias matrices. ¿Sí? Una, dos, usamos nosotros, en este caso. Cierro, y ahí está. Este es nuestro subtotal. ¿Sí? Entonces, fíjense entonces, de vuelta, reitero, recargoso soy, ya sé. La claridad de trabajar con nombres a trabajar con rangos. ¿Sí? Queda muy claro que lo que estoy haciendo, obviamente primero tengo que saber que es esta fórmula lo que hace, ¿no? Pero esto acá estoy haciendo multiplicando el costo estándar por la cantidad pedida y sumarizándolos. ¿Sí? Bueno, ¿quedó alguna consulta, algo en el tintero? ¿Quieren preguntar? Yo quería consultarte, ya lo dijiste antes igual, pero ¿cómo es Dale, que Mati. agregaste la columna así rápido con el teclado? Me paro acá, por ejemplo, ¿sí? Control más, número fila. Selecciono, control más, ¿sí? Yo ahí lo que hice fue, hice acá y ahí apreté control más. ¿Sí? Es lo mismo. O selecciono toda la columna desde acá arriba, o selecciono la columna en la tabla, o hago botón derecho, insertar columna. O sea, siempre tenemos varios caminos para lo mismo. ¿Sí? Uno se va a ir acostumbrando a que le quede más cómodo. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra cosita que se quedó por ahí? ¿No? Bueno, la clase que viene es entonces, vamos a trabajar ya un poco más de fórmula con tablas y vamos a ver, ¿sí?, algunas cositas, no tampoco en mucha profundidad, cómo hacer algunos dibujos, ¿sí?, algunos gráficos. Vamos a seguir con este mismo libro. ¿Sí? Igual ya le voy a habilitar el tercer libro, la unidad 3, por si llegamos. ¿Sí? Bueno, recuerden los que no tengan 365, ¿sí?, de anotarse. Yo mañana voy a estar mandando la lista. ¿Sí? O sea, tienen tiempo hasta mañana. ¿Está bien? Así que bueno. Bueno, chicos, si no hay ninguna duda, llegamos hasta acá.
Gracias. No, al Chau, contrario. gracias. Chao, que Chao, tengan linda gracias. semana. Hasta Nos luego. vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao.